Y en Venga lo que venga, desde Vox 88.3, hacemos, tenemos conversaciones de salud, espiritualidad y actualidad. Y en este caso vamos por el lado de la salud y creo que también es espiritualidad. Y por qué no algo de actualidad seguramente. Y es por eso que estamos conectados con Adolfo Mareto, que yo lo conocí a partir de una iniciativa de Aliados de la Gloria, de Rafaela, donde él fue a dar una charla y la fueron promocionando y me metí a escucharla y me encantó. Entonces dije, ¿cómo no va a estar en Venga lo que venga Adolfo, que es terapeuta en salud integrativa, odontólogo, escritor, creador del método MALE, formador internacional en técnicas de FT, que es Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberación emocional, formado en nueva medicina germánica, EFT, nuevamente tapping, eneagrama, flores de Bach, auriculoterapia, libros editados, entre los editados, Los viajeros de la sabiduría y pecado, que ojalá que pueda venir a Rosario a presentarlo, a mí me encantan esas cosas, poder ser puente para gente que es canal de sanación, y creador del proyecto Tincunaco, Escuela Rodante de Salud Integrativa, viajando por diferentes provincias de Latinoamérica, dando charlas, cursos y talleres. MALE significa método de autoconciencia y liberación emocional. Así que ahora sí, Adolfo, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días Alejandro, un placer, buenos días a todos tus oyentes, a toda la comunidad de Rosario y toda la región, y bueno, feliz de esta invitación Sí, a charlar. bueno, te agradezco digamos, la disposición. Y vos sabés que escuchaba en el vivo de Rafaela algunos conceptos que me gustaron mucho, pero bueno, presentate vos y lo que te fluya hoy va a estar bien. Bueno, vos ya me presentaste un poco Ujú. de dónde vengo, qué soy, porque entre otras cosas soy odontólogo, terapeuta en medicina integrativa, escritor, pero más allá de todo, soy un buscador. Muy bien. Y, y en esto de buscar, uno cuando busca encuentra demasiadas dudas y, y cuando uno encuentra las dudas empieza a dudar y la duda te invita a preguntarte y en esas preguntas que uno se va haciendo va encontrando el sentido común. Eh, Mi viejo también es odontólogo, 44 años haciendo su profesión No. y hoy tiene 91 años de edad. Y mi viejo siempre me decía que para atender a la gente había que tener sentido común. Ujú. Y me decía siempre algo, un paciente viene con un problema y se tiene que ir con una solución. Es algo que yo no lo vi reflejado en la medicina, en todos sus conceptos. A medida de que fui aprendiendo vi que la ciencia nos ha formado a los profesionales de la salud con conceptos muy dogmáticos, muy esquemáticos, Sí. y en donde, bueno, nos iniciaron como perseguidores de la salud, perseguidores de la enfermedad, y entonces uno se prepara para ser un profesional de la enfermedad y no de la salud. Es muy Esto es buena muy esa. loco. Es muy loco, sí. Tal es así que cuando vos agarras a un estudiante de medicina de segundo año, tercer año, un estudiante de odontología en los primeros años, todos están mirando el cuerpo y todos están pensando que ya van a tener un tumor. Y te digo por qué. Porque nos enseñan tanto a ver la enfermedad que vos ves un simple lunar y te dicen que eso puede terminar siendo un cáncer de piel y demás cosas. Sí. Ves una mancha en la lengua y ya estás viendo un tumor y qué sé yo.
Entonces, claro, te formás desde ese concepto. Y somos especialistas en dar diagnósticos y en decir barbaridades muchas veces, porque el diagnóstico al paciente le crea la enfermedad o se la amplía. Uh-huh. Es buena bueno, esa, el diagnóstico le crea la enfermedad, es muy buena. O se la amplía, tal cual. Exacto, porque, a ver, lo que tenemos que saber, si vos hoy tenés un disgusto en tu casa, discutiste y qué sé yo, y te sentís un poco mal, y sos miedoso, sos un poco panicoso, y te vas a un médico, te toman la tensión arterial, te va a dar más alta, sí. Y si te llegan a hacer un análisis de sangre, tu glucosa va a estar aumentada, la glucemia va a estar aumentada. Entonces, si tomamos la fotografía de ese momento, de esos síntomas, y vos sos hipertenso y podés ya tener diabetes. Claro. Por supuesto que muchas veces hay médicos muy cancheros y te dicen, no, pará, tranquilízate. Pero hay otros que te hacen los análisis en ese instante, y lo que dice el análisis es una foto, ¿me entendés? Sí. Y a partir de ahí, cuando vos te dicen que sos hipertenso o que sos diabético, empieza un camino de ida y ya no volvés. O sea, empieza el camino de la enfermedad. Porque la única, lamentablemente, la ciencia de estos 2 últimos siglos que hemos vivido, Sí. Yo digo que la ciencia ha sido raptada por los sistemas de comercialización y especialmente en la medicina, porque a la ciencia se la separó de la energía espiritual del ser humano. A ver, ¿cómo sería? La ciencia se lo separó de la energía espiritual, a ver. Claro, porque, a ver, y no estoy hablando de religión, ¿no? Uh-huh. Diferenciemos. Uh-huh. Una cosa es religión, construida por los hombres, con creencias, con dogmatismo, y otra cosa es la espiritualidad. Y si estamos hablando con un ateo que no cree en el ser divino, el ateo cree mucho más en la energía, ¿no? Sí. Entonces, esa espiritualidad es la energía que mueve al ser humano. Y es lo que antes la ciencia tenía en cuenta todo el tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque la ciencia viene de los alquimistas, desde los egipcios, desde los mayas, los aztecas, los incas, y que ellos recibieron sus conocimientos de otros seres mucho más iluminados. Entonces, ellos tenían una interpretación del cosmos, del cuerpo, de lo que comían, de lo que hacían, de cuándo sembrar, de cuándo cosechar, de cómo actuar frente a las situaciones. Sí. Y todo eso era una amplitud de criterio que, claro, que en los 2 últimos siglos se lo tomó como exoterismo, como brujería, como cosas superficiales. Y el problema es que yo vengo de este camino de la ciencia donde me reía, por ejemplo, de mi tía que curaba el empacho. Y hoy ella ya no está en vida, pero le pido perdón. Por haberte reído. Claro, porque en los curanderos, y no hablo de los chantas, sino de los que curan de verdad, De verdad, ¿no? Sí. Tienen un conocimiento que le viene de algún lado, ¿no? De sus ancestros, no sé dónde lo encuentran, pero y es lo que hacían los chamanes, lo que siguen haciendo ahora todavía, pero todo eso tiene una conciencia espiritual y que la ciencia se encargó de tomarlo como algo superficial.
Y el problema que nos pusimos tan en científicos que nos olvidamos del ser, de la conciencia del ser. Claro. Y ahí es cuando digo que separaron a la ciencia de la conciencia espiritual. Tal es así que, a ver, cuando unimos ciencia y espiritualidad, lo que el ser humano hace cuando aprende a desarrollar esa capacidad, lo que el ser humano hace genera magia. Cada uno de nosotros somos seres divinos y somos seres que tenemos el poder de generar magia. Así y esto es. yo sé. ¿Cómo? No, así es, sí, sí, estoy asintiendo. Por ello digo alguna Claro. cosa para que sepa que sigo estando acá escuchando con mucha presencia. Perfecto. Yo sé que esto parece medio loco, pero si lo tomamos, a ver, cuando el niño llora y va corriendo a la mamá, y la mamá le dice, bueno, está todo bien, mi amor, lo abraza, el niño deja de llorar Así es. y se le calma el dolor. Pero si el niño no es abrazado por la mamá, va a seguir llorando horas. Y decime si eso no es magia. Pero claro, como ese es un acto tan mundano, ¿no?, de una madre a un niño, nos hemos dedicado a dejar de tomar las cosas esenciales como cosas profundas. Y darnos cuenta que nosotros que trabajamos la salud, yo digo que no trabajo, sino que hago arte, porque el trabajo es un esfuerzo, mientras que el arte es creación, es intuición. Pero cuando llega alguien a mi consulta y yo lo abrazo, le doy la mano, esa persona ya siente el calor humano y ya siente que puede contarme cosas. Pero si yo lo trato con frialdad y le digo, siéntese y cuénteme, y ya creo una distancia, y ya donde lo empiezo a hacer como un acto técnico, ¿no? Vos sabés que mi padre era otorrino, laringólogo. Uh-huh. Bueno, yo le salí torcido y salí psicólogo, pero siempre le decía eso, porque él quería que siga sus caminos. Vos seguiste el de tu padre, en ese sentido, ¿no? Pero a él era muy querido, pero más que nada, más allá de cuánta expertise tuviera como en su especialidad, porque lo recordaban por ser una persona que justamente escuchaba. Dice, tu papá me escuchó, me aconsejó, o sea, además de ver la nariz, de operar el oído, lo que sea, tenía esa calidez y por eso papá fue una persona muy querida, no tanto por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Que eso es, y más cuando somos terapeutas y acompañamos a otros con los que les pasa emocionalmente y demás, suma más, pero para cualquier cosa que uno haga, para una atención al público, lo que sea, es fundamental la presencia, la escucha, la empatía, el apoyo. Ni hablar de cuando cuando te van a contar algo que a lo mejor jamás se lo dijeron a nadie en toda su vida, esa Exacto. confianza de acá estoy para vos, contame, no te voy a juzgar por lo que sea que te esté pasando, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que, bueno, el tema es que, a ver, en tu presentación vos decías, yo he creado un método, se llama Sí. método MALE, Sí, y en mi método lo que he realizado es unir distintos conocimientos basados en la nueva medicina germánica, en una metodología milenaria de autoconocimiento que es el enneagrama, las técnicas de EFT y un poquito la alimentación consciente. Pero en todo esto yo lo que hago hincapié, primero, en la autoconciencia y en descubrir nuestra esencia espiritual.
en descubrirnos a nosotros mismos. Porque cuando un ser humano se descubre a sí mismo, se descubre el quién yo soy, pero el yo soy de verdad, ¿no? Sí, sí. Uno empieza a darse cuenta lo tan fiel o lo tan infiel que es con uno mismo. Y yo personalmente he sido muy infiel conmigo mismo por muchos años, por muchas décadas. ¿Qué sería ser infiel a uno mismo? Y estar cumpliendo y no siendo. Así de simple. Es decir, yo de pequeño lo que más fácil me salía era escribir. Yo fui un escritor innato. Y después, por esas cosas de la vida, hice un secundario comercial, cero escritura, y volví a descubrirme como escritor cuando me estaba por recibir de odontólogo. Yo estudié odontología porque me encanta la salud, soy un apasionado, y bueno, como mi viejo era odontólogo, fui por ese lado. Sí. Pero cuando terminé, cuando me recibí, hice muchísimas otras cosas, porque no me cerraba el sistema que me proponían de la salud. Había muchas cosas que no me cerraban, que ya te las voy a ir contando, pero para no perder el hilo, sí. El punto es que yo estaba en mi consultorio y siempre quería estar en otro lado. Y hasta en un pueblo pequeño, fui director de salud. Y un día estaba frente al ministro de salud en una charla muy importante, donde se decían nada más que estupideces, nada, o sea, era muy importante para cumplir órdenes, pero nada que le resolvía la vida a la gente, en serio, ¿no? Y entonces entré a ver la hora y yo sabía que tenía un taller literario y armé una excusa terrible para escaparme al taller literario. Y después sentí mucha culpa, porque cómo yo, si tengo que estar ahí, y cómo me voy al taller literario. Y en realidad, mi esencia me estaba diciendo dejar de perder tiempo, de escuchar a estos tipos que vienen a cumplir con normas y no a dar soluciones reales. Y mi esencia quería estar donde yo fluyo, que me encanta escribir, ¿no? Sí. Ahora, hoy que la tengo clara, ya no me meto más en esas cosas, ya no me meto más en esos compromisos, y voy por donde me gusta. Por eso, a partir del 2018 dejé la odontología y solo me dedico a esto que hago, en las medicinas integrativas, a dar cursos, a dar charlas, a atender gente. Y es algo que, o sea, tuve que elegir entre seguir juntando dinero, que me iba muy bien en la odontología, sí, o empezar a disfrutarme a mí mismo y disfrutar de lo que hacía, compartiendo con la gente lo que uno fue aprendiendo. Y hoy no es mucho lo que gano en dinero, y sí es mucho lo que gano energéticamente, espiritualmente, humanamente. Y hoy me siento totalmente fiel a mí mismo. Eso es hermoso. Es impagable. Es impagable, y vos que estás en el tema de la psicología, sí lo sabrás, ¿no? Sí, sí, totalmente. Acá Pero, sí. Mira, y para cerrar esta idea, Sí. mi último libro es una novela que hablo sobre todos los casos que he atendido, y el libro se iba a llamar El arte de sanar. Mira. Y mientras lo iba escribiendo, me encontré con una palabra que me abrió la llave, me abrió la cabeza, y que me di cuenta que la gente se enfermaba porque caía en el pecado. A ver. Y por eso el libro se llama Pecado. Sí,
¿Pero qué Y lo sería? que pasa, ¿Cómo caer en el pecado? ¿Cómo es eso? muy bien. Lo que pasa es que a mí me encanta encontrar los orígenes etimológicos de las palabras, porque ahí es cuando le encontramos el sentido energético a las palabras que utilizamos, ¿no? Si no o sea, nos pasamos diciendo palabras que no sabemos ni siquiera de dónde vienen. Y por ejemplo, pecado, en latín significa tropezar con la misma piedra. Ah. Y en hebreo significa error. ¿Cómo era en hebreo? ¿Het? ¿Era Het? No me acuerdo, pues yo soy maestro de hebreo. No me acuerdo Yo ahora no me acuerdo, mira, lo tengo Después lo voy a buscar, ahí, después lo voy a buscar. y lo tengo en el libro Pecado, lo tengo, pero Sí, no me acuerdo ahora. Pero, eh, pero en hebreo significa error. qué bárbaro. La Y recurrencia de los errores. Freud le llamaba la compulsión a la repetición y así, ¿no? exacto. Entonces y ahí trabajo con otra palabra muy bonita, ¿no? Que es la palabra entusiasmo. Ah, divino. A ver, contá lo que es entusiasmo. Y entusiasmo viene del latín entusiasmus Ujú. y viene del griego enteo. En significa adentro, teo significa Dios. Dios, claro. Entonces, entusiasmo es el que lleva a Dios adentro. Fíjate que muchos años atrás, muchos siglos atrás, los entusiastas eran los magos, los artistas, aquellos que, los músicos, ¿no? Los que a través de lo que hacían generaban arte, generaban magia, generaban entusiasmo, generaban alegría, generaban pasión. Y entonces yo hoy a la gente le digo, a ver, fíjate cuántas horas al día te sentís entusiasmado, Claro. porque en esas horas que te sentís entusiasmado es que llevas a esa energía divina adentro. Pero cuando solo haces las cosas por cumplir, estás perdiendo el entusiasmo y empezás a caer en el pecado. Muy bueno. Y el pecado no es más que el error. Claro. Es buenísimo. Y ese error es el que nos lleva a después a tener presión arterial alta, colesterol alto, un infarto, una artrosis, una artritis, bueno, un montón de enfermedades que se crean siempre por sostener algo que no lo quiero sostener, por callar algo que no lo quisiera callar. Es decir, el cuerpo termina hablando por lo que callamos. Así es. Por eso se llama lo que vas a dar. Bueno, no, acá estoy viendo que lo vamos a pasar, ahora la placa, el curso de formación online, que recién una oyente, una amiga, que leí unas palabras que puso respecto al Día de la Independencia, decía, le dije, ahora va a estar Mareto, ahí la pusimos, de tu Instagram, me decía, ay sí, porque está el curso, yo lo quiero hacer, el de método MALE nivel 1, integramos autoconocimiento, nueva medicina germánica, eneagrama y biodecodificación con FT. Un método para sanar, crear y crecer. Bueno, acá está todos los datos, ¿no? Lo digo en voz alta porque hay gente que lo ve, pero está corriendo también la FM. Entonces, en el mes de agosto, sábado 6 y domingo 7, sábado 20 y domingo 21, de 9 a 15, inscripciones al 3492 3061 37 3513 196220, terapeuta holístico, odontólogo y escritor, facilita, que sos vos, facilita Adolfo Mareto. Así que nada, quise pasar esta difusión, ¿no? Mira, te agradezco en dos sentidos. Una es porque hoy vivo de eso, ¿no? Ujú.
pero no es el sentido principal. El sentido principal es que yo desde el método MALE lo que le propongo a la gente es que aprenda a autoconocerse, a autosanarse y a poder tener la autonomía del propio ser. O sea, que no venga cualquiera a manejarte la vida desde el miedo, desde informaciones que son para someternos, porque cuando vos aprendés a descubrirte a vos mismo, y ojo, que yo siempre le digo a la gente, no me tienen que creer a mí, porque cuando voy desarrollando el método, las mismas personas se empiezan a escuchar a sí mismos y a darse cuenta que el cuerpo es el que te dice la verdad. Y entonces cuando uno va descubriendo a través de la medicina germánica, que es un método científico extraordinario, y en donde científicamente vos podés ver y descubrir por qué en algún momento tuviste un problema en el hígado, en el estómago, en tu piel, por qué tuviste una sinusitis. Cuando vos podés comprender que el cuerpo tiene un lenguaje y que si lo comprendés, encontrás la clave, lo podés desprogramar rápidamente, y ahí es cuando intervengo con las técnicas de EFT, y entonces entender que las enfermedades no son más que programas biológicos, y que se activan para un sentido biológico de supervivencia, y dejamos de creer que la enfermedad es mala. La enfermedad no es más que una respuesta a algo que nuestra psique está viviendo. Pero claro, ahí viene la palabrita de nuevo, pecado, ¿no? Es que, ¿qué error estuve cometiendo yo sin darme cuenta? Porque nadie se va a enfermar porque quiere, pero sí vamos cometiendo errores, siendo infieles a nosotros mismos, porque ese laburo que vas todos los días y que lo haces para cumplir, esa pizzería que te heredó tu padre y vos para no decirle que no, te hiciste cargo de un negocio que no querías y lo sostenés toda la vida y me río, y sos... me río porque a mí cuando yo de chico decía que iba a ser médico y cuando estaba en el exterior, en Israel precisamente, y me pregunta mi mamá por teléfono, estamos hablando del año 85, 84, ¿y en dónde te anoto? En medicina y en psicología, un silencio, y empezaron, que sos rebelde, que vos vas por la vereda de enfrente, y yo no sé, me quería curar, viste, como los que empezamos psicología, pero hoy en día resignificando esta historia y la de mucha gente, seguía a mi intuición en ese momento. Algo me decía que era por otro lado. Y está bueno esto que vos ponés, pues estoy leyendo tu Instagram, que dice, si seguís creyendo en el barbijo, en la inoculación, es importante que te informes desde tus propias convicciones, dice ahí. La mentira y la enfermedad es la base del adoctrinamiento, la salud y el buen vivir es un derecho entre comillas. Pero me gustó lo de las propias convicciones que surgen del ser, de la autenticidad y lo que realmente es grandioso para cada uno, o es verdad para cada uno de nosotros. Exacto, exacto. Y en esto, a ver, a mí me duele mucho cuando la medicina la utilizamos con protocolos, porque el protocolo despersonaliza al ser humano. O sea, vos conectás con un diagnóstico, un síntoma, tenés esto, sos esto, te tratamos con esto. Claro. Y sin tener en cuenta un montón de realidades, porque no me vas a decir que es lo mismo un chino que un argentino, en su forma de vivir, de pensar, de comer, de sentir. Y no me va a decir que es lo mismo un rosarino a alguien que vive en la Quebrada Humahuaca. Somos seres muy diferentes de acuerdo a dónde vivimos,
convivimos. Entonces, esto de aprender a interpretar, yo el otro día, no sé, lo dije en una de las charlas, no me acuerdo si en Rafaela o después el otro día estuve en Santiago del Estero, Sí. pero cuando en un momento yo estaba en una de las rutas más altas de Latinoamérica, que es el Abra de la CAI, en la zona de Salta, yendo en plena puna, y donde no hay oxígeno, donde no puedes respirar, y el paisaje es alucinante, y veo que aparecen unos zorros Sí. y que se acercan a nosotros, al vehículo. Cuando vos ves un zorro en estas zonas de más de llanura, más baja, el zorro se escapa del ser humano, ¿no? Sí. Pero aparte, normalmente el zorro tiene un color gris. Y resulta que esos zorros eran de un pelaje amarillento. Sí. Y entonces, si yo lo miro con la mirada de médico, puedo decir, che, este zorro tiene hepatitis. Y está tan mal que se acerca a mí. Claro. Pero resulta que como tengo una mirada más grande, miro alrededor y toda la naturaleza que lo rodeaba tenía ese color amarillento. ¿Viste los pastos dorados que se ven en la puna? Ah. Y ahí me doy cuenta, digo, qué maravillosa que es la naturaleza. Estos zorros para sobrevivir se han adaptado, se han mimetizado con el paisaje. Claro. Entonces vos ves que las llamas, los zorros, todos tienen el mismo color, más o menos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que para sobrevivir a esa temperatura, a donde no hay oxígeno, el animal hace una adaptación. Sí, sí. Pero eso no es una enfermedad, es una adaptación. Una adaptación, claro. Y también, como el ser humano ahí no mata al zorro, el zorro se acerca al ser humano para que nosotros le demos una galletita. Ah, yo lo tenía como que me podían atacar. ¿Qué onda? No, vos vieras, se arriman como un perrito. ¿En serio? Es increíble, se arriman y si vos tenés una galletita, pero hasta te mueven la cola. Qué No, bárbaro. es una... claro, ¿me entendés? Sí. Pero por eso digo que no podemos ver al ser viviente y encuadrarlo de acuerdo a una metodología, porque no podemos ver la salud de esa forma. Y entonces, esto yo digo, siempre le digo a la gente, no le crean a Adolfo Mareto, no me crean a mí, pero empiecen a cuestionarse todo y a investigar y a que tenga sentido común lo que te piden que hagas. Si te piden que te pongas un barbijo y vos te sentís más seguro, pero sentís que tiene convicción lo que estás haciendo, bueno, si vos crees que es eso, no sigas investigando, porque si investigás te das cuenta que el barbijo no ataja nada, ¿no? O sea, ataja sí a los mosquitos, por ejemplo, Sí. o a las moscas. Mm. Los mosquitos y las moscas no pasan, pero los bichitos más pequeños, o que les tuvimos tanto miedo, miden de 12 a 120 nanómetros y en 1 milímetro de tela pasan 100.000. Sí. Entonces, tal es así que yo que he realizado cirugía, solo en una cirugía se nos indica sí o sí usar barbijo. Pero ¿por qué se indica el barbijo? Primero por una cuestión de respeto a un cuerpo que estás abriéndolo, ¿no? Claro. Y después porque estás cortando a esa piel, a ese cuerpo, lo estás abriendo, estás haciendo una incisión, estás cortando pequeñas arterias, pequeñas venas. Entonces hay un campo abierto que se necesita la asepsia más importante, y que si vos llegás a estornudar, que no sueltes todo lo tuyo ahí. O sea, por una cuestión de sentido común. Tal cual. Pero
a entender que es solo para esos actos. Luego no tiene sentido especialmente si vos estás sano. Y cuando estás sano, yo cuando uno en las charlas de amigos, y yo le preguntaba a un amigo que es mecánico, le digo, ¿vos le pondrías, le taparías el caño de escape o el filtro de aire de un auto? Es bueno eso, ¿no? Y me dice, no, es una máquina y tiene que combustionar y se pararía. Bueno, ¿sabés por qué nos hacen a nosotros? Porque nosotros no somos una máquina. Nosotros, aunque nos tapen la respiración, podemos seguir funcionando. Pero estás limitando tu oxigenación. Y cuando limitamos la oxigenación, el cuerpo nuestro se pone ácido, nos tragamos el anhídrido carbónico y activamos cualquier enfermedad. O sea, bajamos nuestras defensas cuando respiramos mal. Y esto de que te hagan tenerle miedo al oxígeno, a respirar el aire libre, bueno, ha generado una cuestión muy patética, y es quitarnos el poder del sentido común. Porque, bueno, al principio, ahora vamos a ir cerrando, pero al principio te cuento que conversamos con Sabrina Basile, que es una activista que está en Buenos Aires por la libertad, por la verdad, por la salud, y ella contó que se dio cuenta observando de lo que pasaba. Si, bueno, si acá no hay lo que dijeron que iba a haber, muertos en la calle y demás, y me empecé a dar cuenta sola, observando, y saqué mis conclusiones, que a veces pueden ser erradas, pero va en esa misma dirección también de al hacer, por ejemplo, male y tener más conciencia, y se te desarrolla muchísimo más la intuición y tu propia convicción, sentido común, creo, ¿no? Totalmente. Es que lamentablemente nos han formado para la dependencia, para depender de lo externo. Y a los mismos médicos, a los mismos profesionales de salud, nos formaron para la enfermedad. Y entonces transmitimos a la gente el concepto más de enfermedad que de salud. Es verdad. Es verdad. Tal es así que a mí me enseñaron a andar repitiendo como un loro que para prevenir las caries teníamos que cepillarnos los dientes, porque cepillándote los dientes no vas a tener caries. ¿Y no es así? Lo anduve diciendo muchos años. ¿Y cómo es? Y no es así, porque preguntémoselo a la gente. O sea, hay gente que no se ha cepillado los dientes casi nunca y no tiene caries. Sí, es verdad. Y hay gente que se cepilla 20 veces y en el día y tiene caries. Yo que siempre me preguntaba por qué mis gatitos no tienen caries. Bueno, ¿sabes por qué los animales no tienen caries? ¿Por qué? Pues tienen calcio. No, los animales no tienen caries porque primero que todo no miran televisión. Entonces, por ejemplo, la perra mía no se está comparando con el perro del vecino, que el perro del vecino tiene una 4x4 y que el otro... O sea, ellos son perros y funcionan como tal, y el gato funciona como tal, y el tema de la caries, el principio fundamental de la caries, tiene que ver con la desvalorización personal. Cuando yo me siento desvalorizado frente a una situación, mis dientes empiezan a desmineralizar. O sea, es interior. Es un acto interior. Todas las enfermedades se generan desde nuestra psiquis. Nuestra psiquis es una máquina perfecta, donde está detectando todo. Y lo que detecta, de acuerdo a cómo lo vives, actúa en respuesta a eso. Y las caries tienen que ver con ese bocado
que yo quisiera atrapar, igual que el otro de mi misma especie, y yo siento que no puedo, y como siento que no puedo, mis dientes empiezan a desmineralizar. ¿Cuánto para aprender? ¿Cuánto para aprender? Y bueno, vamos a estar haciendo el curso, difundiéndolo, y, y también nos va a gustar que vengas a Rosario a presentar tus libros o alguno, y también, ¿por qué no?, a dar una conversación, una disertación como la de Aliados, que estuvo a full y súper interesante, ¿no? Transmitiéndola en vivo, y ya lo vamos a organizar. Ahora seguiríamos hablando un montón, 12:30 hay pactado una otra conversación, y bueno, Perfecto. ¿querés despedirte con algún mensaje que le quieras dar a la gente? No sé. Mira, primero que todo, agradecerte a vos que das este espacio, y en segundo lugar, a mí, o sea, me encantaría ir a Rosario, hablar, difundir, y que la gente haga el método MALE, pero fundamentalmente para empoderarnos, Excelente. para saber que el ser humano tiene un mago adentro nuestro. O sea, tenemos un mago, pero está dormido, y tenemos que saber cómo desarrollarlo. Hay una energía en nosotros divina que cuando la podemos captar y ser nosotros, tenemos un potencial maravilloso. Entonces tenemos que recuperar eso que nuestros ancestros lo tenían. Recuperar lo que le han robado a la ciencia, que es la conciencia de la divinidad, de la espiritualidad. Y ahí nos convertiremos de nuevo en magos, pero en magos no superficiales, magos profundos, lo que tenemos que saber, que cada ser humano es creador de su propia realidad. No existe la mala suerte, no existe la buena suerte. La suerte la vamos creando nosotros. Me encantó. Bueno, un fuerte abrazo. Después te estoy mandando esta conversación, que la voy a subir. Ya en Facebook está, pero le voy a poner unos títulos. Así que bueno, seguimos en contacto, Adolfo, y excelente día, excelente fin de, y un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo, gracias, saludo a toda la comunidad de Rosario. Gracias, Adolfo. Bueno, excelente, era para seguir hablando, no sé, 3 horas más por lo menos. Porque me empecé a preguntar de las caries, y claro, a mí me falta en la formación la pata de la medicina germánica para terminar de armar el rompecabezas. Porque siempre miraba a los gatitos y decía, ¿cómo no tienen caries? Claro, es otras cuestiones por las cuales, por qué nos enfermamos, o para qué en algunos casos. Seguimos luego en Venga lo que venga.